Pocos creían capaz a Cupra de conseguir los números que ha logrado hasta el momento y que se resumen en un dato. En 2022 la firma española fue la que más creció en ventas a nivel europeo. ¿Y el principal responsable cuál ha sido? Pues no solo la electrificación, lógicamente, sino este que tengo aquí a mi lado, el Formentor. Y diréis, ¿otra vez? Bueno, es cierto que os hemos traído ya varias pruebas y varios vídeos en el canal, desde la versión de acceso de 150 caballos hasta el otrora más deportivo VZ de 310 caballos. Y ojo, fijaos que digo otrora, porque el VZ de 310 caballos ya no es la versión más radical, sino que es esta que tengo aquí a mi lado, el VZ5, y que se convierte en el modelo más rápido y potente construido bajo el paraguas de SEAT SA. ¿Y cómo lo consigue? Pues porque ahí delante se esconde nada más y nada menos que el maravilloso 5 cilindros de origen Audi. Una auténtica delicia de motor que le va a convertir en el crossover coupé más radical del momento. Pues eso es lo que te vamos a descubrir en este vídeo de Autocasión, canal al que espero que estés suscrito y con la campanita activa para recibir las notificaciones de vídeos tan emocionantes como este que comienza ya mismo. Bueno, antes de entrar en detalle de lo que seguramente estáis esperando, que es saber cómo va y cómo responde ese motor 2.5 TFSI, quiero centrarme en el diseño, porque este Formentor ya de por sí es un coche muy deportivo a nivel visual, pero es que este VZ5 parece además que está extramusculado, ¿verdad? Parece que tiene una buena dosis de esteroides, aunque la realidad es que está enfocado a la ligereza. ¿Y por qué os digo esto? Pues porque este VZ5 ofrece muchísimas más molduras en fibra de carbono, que se ven tanto en el splitter delantero, en la zona delantero de los paragolpes, como en este difusor, que además le da un toque mucho más deportivo. Pero viendo el difusor, ¿qué me decís de las 4 trompetas que tenemos como escapes, colocadas además en posición diagonal y que tienen este sonido? Sensacional, ¿verdad? Bueno, pero no es lo único que esconde este Formentor, sino que seguidme, lógicamente, además del logo VZ5 que está colocado aquí, para identificarlo, tenemos un elemento exclusivo y que sí es único del VZ5, y son las llantas de 20 pulgadas. Además de ofrecernos un diseño exclusivo, si nos vamos a las delanteras vais a ver que tenemos discos de mayor diámetro. Además tenemos un equipo de frenos firmado por Akebono, con discos de medida 375 milímetros y pinzas de 6 pistones. La verdad es que así a nivel visual ofrecen muy buena sensación, pero en marcha, bueno, ya os lo diré luego. Para finalizar, la pintura, lógicamente, pintura mate, que puede ser tanto en gris como en azul, pero eso sí, es opcional y cuesta unos 1.600 euros. Una lástima. Por cierto, el escape lo habéis escuchado, ¿verdad? Suena bien, pero mejor que el del Golf R 20 aniversario. Nos lo empezáis a decir por aquí abajo, ¿de acuerdo? Vamos a ver el interior. En el interior quizá te decepcione un poquito más. ¿Por qué? Pues porque las diferencias son prácticamente ridículas con respecto a cualquier otro Formentor. De hecho, el único detalle que nos dice que es el VZ5 son las alfombrillas. Quizá hubiese sido para mejorar ese aspecto, ¿verdad? Bueno, también os tengo que decir que cuando salió el VZ5, uno de los elementos más exclusivos era donde estoy sentado. Estos asientos Cup Bucket, que son excepcionales, prácticamente de competición y con fibra de carbono. Eso sí, cuestan 2.580 euros y ya no son exclusivos del VZ5, sino que también los puedes montar en el VZ de 310 caballos y además por un poquito menos de precio, lo cual también es significativo. Eso es lo único que cambia en este Formentor VZ5, porque el resto se mantiene idéntico, con las molduras en cobre y a nivel de digitalización, pues ya veis, cuadro de instrumentos digital, que además ofrece muchas visualizaciones, tenéis los relojes clásicos, otros relojes más modernos, el mapa y una vista un poquito más deportiva que a mí me gusta mucho, pero es que además también en el lado izquierdo y derecho podéis ir configurando las pantallas como queráis, navegación, móvil o fuerzas G.
De la pantalla central pues no cambia absolutamente nada, tenemos un sistema multimedia que en determinadas circunstancias puede resultar un poco tosco, pero bueno, pues en el que se integran todas las funciones. Ya veis que no hay botones, la tira inferior sigue sin retroiluminarse y además tenemos la climatización integrada. El volante ofrece un buen mullido, quizá podría ser un poquito más grueso, y tenemos los comandos tanto para el arranque del propio coche como de los modos de conducción, de los que os hablaré lógicamente cuando estemos conduciendo. Y nada más, no cambia nada más. En el interior la habitabilidad sigue siendo buena para 4 ocupantes y el maletero tiene un volumen de 410 litros, que es ligeramente inferior al del resto de Formentor, por el sistema de tracción total y el equipo de sonido Beats Audio, que además también es opcional y cuesta unos 650 euros. Y ahora ya sí, creo que lo suyo es a conducir. Pues ya estamos en marcha, ¿verdad? ¿Qué es lo que queríais ver, saber, conocer de este VZ5? Bueno, lo primero que os tengo que decir es que independientemente de qué Formentor estés conduciendo, la versión que estés conduciendo, ya sea el de acceso de 150 caballos o este VZ5, vas a disfrutar de una jornada de curvas, porque pocos crossover coupé transmiten lo que este Formentor. Ahora bien, todo esto se enfatiza lógicamente si llevas esas siglas detrás y sobre todo ese motor de 5 cilindros delante del que ahora os hablaré. Lógicamente tenemos todo el arsenal dinámico de Cupra puesto bajo nuestros pies y en nuestras manos, empezando por una dirección súper precisa, mucho más comunicativa de la que cualquier otro SUV pueda ofrecernos en esta categoría. Tenemos un nivel de información elevadísimo del volante a las ruedas delanteras, pero es que además este coche no es de tracción delantera, sino que tiene tracción total de serie, pero es un sistema de tracción total diferente al del resto de Formentor e incluso diferente al de un RS Q3. ¿Por qué? Pues porque prioriza muchísimo más el eje trasero para tener una sensación de deportividad mayor que la de cualquier otro Formentor. Además, tenemos un elemento novedoso como es el Torque Splitter, que hereda en este caso de Audi y que viene a ser un reparto de par entre las ruedas traseras, otorgando par a la que está en el exterior. ¿Por qué? Pues porque dentro de los modos de conducción que se seleccionan, ya habéis visto, se pueden seleccionar mediante la pantalla o en el botón del volante, tenemos un modo Drift, que creo que no hace falta que os explique para qué es. Pero bueno, lo que hace es enviar muchísimo más para la rueda trasera para priorizar el subviraje y tener además esa posibilidad de realizar derrapadas controladas. Ahora bien, en este punto os tengo que decir que este modo Drift lo realicéis en un entorno seguro, si puede ser un circuito mejor, porque la verdad es que derrapa bastante, vamos. Además también puedes, si presionas este botón de aquí, que es el botón del ESC Off, pues ponerlo en un modo Sport, el control de estabilidad, para tener muchísimas más derrapadas y soltar todavía más ese eje trasero. ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, pues una caja de cambios automática que, ojo, ha sido recalibrada por Cupra y el DSG para mí es el mejor que he cogido en mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque ofrece un modo manual de verdad, un modo manual en el que no te corta antes de entrar en el corte, valga la redundancia, sino que te permite estirar prácticamente hasta la zona roja de revoluciones, bueno, prácticamente no, hasta la zona roja de revoluciones, y ya ser tú el que cuando llega al corte cambie de marcha o no. Lo mejor es que cambies también para proteger el motor. Pero es que además, cuando quieres reducir marchas, te lo permite, aunque el régimen se revolucione muchísimo de revoluciones. Por lo tanto, es una caja de cambios que nos permite tener una sensación de manual. Ahora bien, tengo que decir el punto negativo, y son las levas tras el volante. Cierto es que este Formentor VZ5 ofrece unas levas tras el volante un poquito más grandes, son de un material plástico, un poquito más deportivas, pero como acabo de llegar del Golf R 20 aniversario, ¿por qué no montamos esas levas? Y ya no os digo que la petición sería, por Dios, montar unas similares a las que tiene el Stelvio Quadrifoglio, que son maravillosas, fijas en la columna de dirección, pero bueno,
puestos a pedir, que no quede, ¿verdad? Siguiendo con el apartado negativo de la dinámica de conducción, los frenos. La mordida de los frenos para mí me parece un poquito inferior incluso a las del VZ de 310 caballos, porque lo firma Brembo y estas de la firma japonesa, bueno, pues a mí me han parecido que no llegan a ofrecer todo el nivel de deportividad que se presupone en este VZ5 con ese conjunto tan excepcional de chasis y de motor. Ahora os hablo del motor, porque del chasis os tengo que decir que también tiene de serie el chasis adaptativo con adaptador, con amortiguadores regulables adaptativamente y electrónicamente, y que dentro de los programas de conducción, sobre todo en el individual, si vamos a la pantalla del Drive Profile, que es un poquito engorroso, eso sí, en la configuración podemos cambiar la dureza de los mismos en hasta 15 posiciones. 15 posiciones, había leído mal. 15 posiciones, lo cual está bastante bien porque nos permite tener una mayor versatilidad de uso. Además, nos permite tener la dirección Sport, el motor, bueno, cambiar los parámetros del vehículo a nuestro gusto. Y la verdad es que es un placer poder tener un coche con esta polivalencia. Y dentro de los modos de conducción, bueno, pues tenemos, aparte de ese drift y de este individual, tenemos el Comfort, el Sport, el Off-Road, que no vais a utilizar mucho en el VZ5, y el Cupra, con el que tenemos el mayor rendimiento del vehículo, que la verdad es que es una auténtica delicia. ¿Y por qué es una delicia? Bueno, pues porque tenemos a nuestra disposición todo el rendimiento del vehículo, más aún si encima pones el ESC en Sport, como te he dicho ya. Pero, lógicamente, tengo que hablaros del protagonista principal de este VZ5, ¿verdad? Que no es otro que el 2.5 TFSI de 5 cilindros de origen Audi, que ya habéis visto que suena de una manera brillante. Quizá aquí yo hubiera puesto una Krapovic como opción, o incluso, ¿por qué no?, de serie, pero la verdad es que cuando bajas de marcha es delicioso el sonido, pero sobre todo es todo lo que empuja. Aquí Audi, bueno, hay que agradecerle primero a la firma de los 4 aros que haya cedido este motor para Cupra y así tener un Formentor redondo, pero a diferencia de los modelos que lo equipan, como es el RS3 o el RS-Q3, también en su carrocería Sportback, no declara 400 caballos, sino que se queda en 390, había que hacer una diferenciación. Este rango de potencia entra entre las 5.500 y las 7.200 revoluciones, que es muchísimo, 7.200 revoluciones, que es cuando entra el corte, que ya te he dicho que lo permite. Y además ofrece un par máximo de 450 Nm entre las 2.200 y las 5.500. Por lo tanto, veis que tenemos un motor con un régimen muy grande de actuación y que nos permite tener siempre la sensación de ser un motor, un bloque muy lleno, aparte de la sonoridad, que es excepcional, y sobre todo de esa caja de cambios con ese torque splitter que nos permite distribuir el par. La verdad es que ya veis cómo empuja, es brutal. Lógicamente tenemos un 0 a 100 de 4,2 segundos y una velocidad máxima autolimitada, eso sí, a 250 kilómetros, que bueno, pues también podría haber subido un poquito más, pero no lo vas a necesitar. Me quedo con ese empuje, con esa sonoridad y, bueno, ¿quieres que te hable del consumo? Bueno, yo te hablo. En condiciones normales, si estás utilizando mucho el modo confort, lo cual para el día a día puede estar muy bien, te vas a mover en el entorno de los 8,5 litros, 9 litros, pero si lógicamente estás utilizando el modo Cupra, que es el que tienes que utilizar para este coche, pues vale, no vas a ver bajarlo menos de, ¿cuánto?, 12 litros. Es un VZ5. Y por cierto, hay que pagarlo. ¿Cuánto? Te lo voy a decir ahora mismo. Llegamos ya al final de una prueba que ha tenido como protagonista a un auténtico maquinón. Y es que todo lo que lleve aquí dentro a ese 5 cilindros es digno de ponerlo en un pedestal. Más aún si encima tenemos en la parte delantera ese logo tribal de Cupra, con una puesta a punto dinámica tan deportiva como nos ha demostrado históricamente la firma española, incluso antes de ser un fabricante independiente. Así que, ¿qué más se puede pedir? Pues poquito más, pero eso os lo digo en los pros y contras. Comenzamos con los puntos más favorables. Comenzamos pues con las ventajas. La primera, lógicamente, el 5 cilindros. Agradecemos de nuevo a Audi que se lo haya cedido a Cupra para meterlo en esta auténtica maravilla de coche que es el Formentor. El segundo, la dinámica de conducción, típica Cupra, con un tacto súper deportivo. Y la tercera, para mí, el diseño de este coche, desde que apareció, es uno de los más atractivos del mercado.
En el lado opuesto, las desventajas. Bueno, pues que siendo la versión VZ5 podríamos tener unos opcionales dentro del paquete de fábrica, como pueda ser la pintura mate o los asientos Cap Bucket. Y dicho eso, el escape, puestos a pedir, que no es una crítica, porque suena bien, podría estar firmado por Akrapovic. Y el otro punto negativo, quizá la mordida de los frenos, que yo ya os he dicho mientras conducía que hubiera preferido mantener unos Brembo, porque me dan más confianza, aunque estos frenan bien, pero preferimos los Brembo, por lo menos en mi caso. Y en cuanto al precio, pues fijaos, no lo voy a meter ni en pros ni en contras, sino que lo voy a separar, porque lógicamente, al ser el VZ5 el escalón más alto dentro de la gama, va a tener la tarifa más alta. ¿Pero cuánto es? Pues 68.500 euros es lo que pide Cupra de inicio para tener este Formentor VZ5. ¿Te parece mucho? Seguramente sí, si te lo comparo con el VZ de 310 caballos, que cuesta 51.500 euros. Dirás, wow, menuda diferencia, ¿verdad? Cierto es, pero el VZ de 310 caballos no tiene el 5 cilindros, no tiene la fibra de carbono, no tiene esas llantas de 20 pulgadas, ni los elementos que te hemos ido describiendo en este vídeo. Pero tienes que poner en valor también que este Formentor VZ5 es más barato, por ejemplo, que el RSQ3, que tiene el mismo bloque, porque ese RSQ3 en versión Sportback, que sería para mí el rival directo de este coche, aunque también es un poquito más grande, cuesta 82.000 euros. ¿A que ya no te parece tan caro el VZ5 del Formentor, verdad? Bueno, pues eso es lo que quiero escucharte, o mejor dicho, leerte aquí abajo en la sección de comentarios. Una vez, espero, te hayas suscrito al canal, activado la campanita para estar al tanto de todos nuestros vídeos y dado a like si te ha gustado lo que te he contado. Y si no te ha gustado, dale a like porque seguramente el Formentor VZ5 te haya encantado. Y ojo, si quieres encontrar un Formentor por un precio mucho más razonable a lo mejor que este VZ5, porque ya sabes que la gama del Sub Coupé es muy amplia, entras en Autocasión que vas a encontrar la mejor oferta adecuada a tu bolsillo. Y ya sin más, me despido hasta el siguiente vídeo, con cierta pena de dejar ya de lado a este VZ5, una auténtica máquina made in Spain. ¡Hasta la próxima!